U.S. figure skating champion Nancy Kerrigan was attacked this afternoon in Detroit right after practice. Authorities say she had left the ice at Cobo Arena when a man hit her in the leg with a metal bar and then got away. El 6 de enero de 1994, una cámara seguía a la patinadora Nancy Kerrigan mientras terminaba una práctica durante un campeonato de patinaje artístico en la ciudad de Detroit. La cámara solo siguió a Nancy hasta que atravesó unas cortinas. Esta no era una transmisión en vivo, por lo que el camarógrafo apagó la cámara y no capturó lo que pasó segundos después. Un hombre se acercó a Nancy por la espalda y golpeó fuertemente con un bastón extensible su pierna derecha a la altura de la rodilla. Al escuchar gritos, el camarógrafo volvió a grabar y atravesó las cortinas hacia el pasillo, en donde capturó las imágenes que luego recorrerían el mundo. Varias personas tratando de ayudarla, mientras Nancy llora y pregunta a gritos ¿por qué? Some hard black stick. Something really hard. Help me. We're gonna get you to the training. Los guardias de seguridad trataron de encontrar al atacante, pero este había huido en un vehículo manejado por otra persona. Por la lesión en la pierna, Kerrigan tuvo que retirarse del torneo y Tonya Harding fue la ganadora de la competencia. Mientras se daban los resultados que coronaban a Tonya, Nancy observaba desde un balcón. Tonya Harding is the 1994 national champion. We will be back with the final standings. And also the naming of the Olympic team members. Nancy Kerrigan looking on. Will the USFSA give her a spot? Tonya Harding, the 1994 national champion. Kerrigan y Harding eran las dos mejores patinadoras de Estados Unidos en ese momento, y los resultados de este torneo decidían quiénes iban a ser las patinadoras que representarían a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarían un mes más tarde ese año. Tonya fue una de las elegidas, mientras que el resto de las patinadoras estuvieron de acuerdo en exigir que Nancy tomara uno de los lugares disponibles. El ataque se convirtió en una noticia a nivel nacional, con diferentes teorías y rumores que involucraban a Tonya Harding y personas cercanas a ella. Another source close to the skating competition says, quote, "I think it has a lot to do with a conspiracy. They think this might have been a plot. The investigation seems to be centered around Tonya Harding." La investigación policial determinó que el ex esposo de Tonya, Jeff Gillooly, conspiró junto a Sean Eckhart, Derek Smith y Shane Stant para llevar a cabo el ataque, siendo este último el que golpeó a Nancy. La intención de este ataque era evitar que Nancy compitiera en el torneo en Detroit para que le fuera más fácil a Tonya asegurarse la clasificación a las Olimpiadas de Invierno. En principio, Tonya negó tener conocimiento de lo que había planeado su ex esposo y su guardaespaldas. I don't know anything. I don't know for sure anything about what's going on at all. You know, and of course I'm going to cooperate. I mean, I don't have anything to hide, and I want the person to be caught as much as anybody else does. Yeah, I talked to him. Okay. I mean, And why not? I have nothing to hide. Exactly. So you did speak with them, and you feel good about the conversation? Oh yeah, I mean, why shouldn't I? I mean, they talk to everybody, and they're doing a thorough investigation to try and find the man who did it. Pero más tarde, frente a la evidencia y el testimonio de los acusados, llegó a un acuerdo con la justicia para declararse culpable, pero no de la conspiración del ataque, sino de conspiración para entorpecer la investigación, ya que confesó que sabía quiénes habían sido los autores después de haberlo llevado a cabo. I would like to begin by saying how sorry I am about what happened to Nancy Kerrigan. I am embarrassed and ashamed to think that anyone close to me could be involved. I was disappointed not to have the opportunity
to compete against Nancy at nationals. I have a great deal of respect for Nancy. My victory at nationals was unfulfilling without the challenge of skating against Nancy. I had no prior knowledge of the planned assault on Nancy Kerrigan. I am responsible, however, for failing to report things I learned about the assault when I returned home from nationals. Many of you will be unable to forgive me for that. It will be difficult to forgive myself. When I returned home Monday, I learned that some persons that were close to me may have been involved in the assault. My first reaction was one of disbelief, and the disbelief was followed by shock and fear. I have since reported this information to the authorities. Although my lawyers tell me that my failure to immediately report this information is not a crime. I know I have let you down, but I have also let myself down. But I still want to represent my country in Lillehammer, Norway, next month. I ask only for your understanding and the opportunity to represent my country with the best figure skating performance of my life. Thank you. La Asociación de Patinaje sospechaba que Harding estaba involucrada en la organización del plan, pero la investigación todavía estaba en desarrollo y se le permitió participar de las Olimpiadas. La lesión no había sido de gravedad y Nancy Kerrigan entrenó para recuperarse rápidamente y logró estar lista para competir en las Olimpiadas. En un curioso giro del destino, al que tal vez se le pueda llamar karma, durante su presentación en estos Juegos, Tonya sufrió un desperfecto de vestuario. Tuvo problemas con los cordones de sus patines y en otro de los momentos más recordados del deporte en televisión, se quejó con los jueces y les rogó entre lágrimas que le dejaran realizar un segundo intento. Este le fue permitido, pero Tonya perdió la concentración y no pudo desempeñarse correctamente. En esta competencia, Kerrigan ganó la medalla de plata, mientras que Harding terminó en octava posición. Los autores recibieron distintas condenas a prisión. Tonya fue condenada a 3 años de libertad condicional, una multa de $100,000 y 500 horas de servicio comunitario. Más tarde, un gran jurado determinó después de 2 meses de investigación que existía evidencia y testimonio de testigos que apuntaba a que Tonya había participado del complot, pero no fue acusada porque ya había llegado a un acuerdo en el juicio anterior. Después de esto, Tonya Harding fue expulsada de por vida de todas las competencias de patinaje. Nancy no tuvo mayores secuelas y después de las Olimpiadas continuó su carrera como patinadora profesional en distintos shows y musicales de patinaje. Además, realizó múltiples apariciones en series y programas televisivos. En 2017 se estrenó la película Yo, Tonya, presentando la vida de la patinadora, el momento del ataque y posterior escándalo. Hasta el día de hoy, Tonya Harding niega por completo haber formado parte de los planes del ataque, aunque admite haber escuchado a su ex esposo hablar de esto con su guardaespaldas. Sin ninguna duda, Tonya tenía un talento extraordinario para el patinaje y quedará en la historia del deporte como la primera mujer estadounidense en realizar un giro axel triple durante una competencia. Sin embargo, será recordada como la patinadora que quiso sacar a su rival más importante de una manera criminal. The world's top women's tennis player was stabbed in the back Friday when she rested between games of a match in Hamburg, Germany. Her attacker, a German, said... El 30 de abril de 1993 se desarrollaban los cuartos de final de la Copa Citizen en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. En este juego se enfrentaban Magdalena Maleva de Bulgaria
y Monica Seles de Yugoslavia. En ese momento, Seles se encontraba en el primer puesto del ranking mundial. Con tan solo 20 años, tenía 9 títulos mayores obtenidos, de los cuales 8 los había ganado antes de cumplir los 20. Para todos los conocedores del deporte, la joven tenía un talento y forma de jugar que no se había visto antes. Durante un descanso en el juego, un hombre dejó su asiento entre los espectadores, evitó a los pocos guardias de seguridad presentes y al estar cerca de Mónica, quien estaba sentada de espaldas al público, inesperadamente sacó un cuchillo y la apuñaló. Los guardias y algunos espectadores rápidamente lo sujetaron, mientras el hermano de Mónica saltó a la cancha para asistirla. Ella se veía confundida y luego conmocionada, tratando de comprender lo que había sucedido. Este partido estaba siendo transmitido en televisión, por lo que había múltiples cámaras filmando desde una gran variedad de ángulos. Una cámara apuntaba directamente hacia Mónica en su asiento, pero por casualidad, segundos antes del ataque, la transmisión estaba mostrando en pantalla las estadísticas del juego. Sin embargo, los micrófonos de ambiente captaron los gritos. Sofort einen Arzt auf den Platz. Una fotografía capturó el momento justo. En esta se puede ver a Mónica sentada descansando y la silueta del atacante inclinado hacia ella. Detrás de él se ve a un guardia de seguridad sujetándolo, y si bien no logró impedir el ataque, su accionar permitió que fuera detenido rápidamente y evitó que el daño fuera peor. Mónica fue trasladada inmediatamente a un hospital, en donde se determinó que tenía una herida cerca del omóplato, y por fortuna, solo había dañado tejido muscular y no era de gravedad. El daño pudo haber sido mucho peor, ya que la hoja pasó cerca de la columna vertebral. El arma con el que fue atacada era un cuchillo deshuesador de unos 15 centímetros de largo, que penetró 1,3 centímetros en la espalda de Mónica. El hombre que la atacó fue Gunther Parch, quien después de ser detenido e indagado, confesó que la había atacado porque era fanático de la tenista alemana Steffi Graf, quien en ese momento se encontraba en el puesto número 2 del ranking, y en enero había perdido la final del Australia Open frente a Seles. A pesar de que Graf tenía en el historial más victorias frente a Seles, la obsesión de Gunther lo hizo pensar en lastimar a quien él consideraba su mayor rival para ayudarla a recuperar el puesto número 1 del mundo. La herida en la espalda sanó completamente después de unos meses, pero Mónica sufrió de estrés postraumático, por lo que le fue muy difícil retomar la raqueta y practicar el deporte que amaba. Como consecuencia de esto, cayó en una profunda depresión y ansiedad. Al día de hoy, la actitud de la organización de tenis WTA y de las demás tenistas es recordada por su falta de consideración y solidaridad. La organización decidió continuar con el torneo, dándole por ganado el partido a Magdalena Maleva, y una semana después del ataque, se reunió con las 25 principales jugadoras del ranking. En esta reunión se les pidió que votaran si aceptaban que el primer puesto de Mónica se congelara durante unos meses para darle tiempo a regresar, pero todas pensaron más en sus propias carreras y votaron negativamente. Esta fue otra dura noticia para Mónica, quien veía cómo sus compañeras de profesión le daban la espalda y la dejaban atrás, incluida su principal rival, Steffi Graf. I just wish that somebody could have called and said, "Why are you doing okay?" And you know, because did it disappoint you that you didn't hear from Steffi? It bugged me a little bit because we had such an emotional visit in the hospital the next day, right after I got stabbed, and you know, we said, well, you know, I'll call you and everything, and I was just, well, okay, you know, it would have been just nice, but what's gone is gone. I just try not to dwell on it, but it's gone.
La única jugadora que se abstuvo de votar fue la argentina Gabriela Sabatini, una actitud que Mónica agradeció y reconoció como un gesto muy humano. Todo esto la mantuvo 2 años alejada de las competencias de tenis, lo que para cualquier deportista del más alto nivel sería sumamente perjudicial para su carrera. Más tarde, admitiría que como consecuencia del daño psicológico, encontró alivio en la comida y se volvió adicta, lo que provocó que subiera de peso notablemente y disminuyera su desempeño deportivo. En 1995 volvió a jugar profesionalmente, pero no pudo recuperar el nivel, la ferocidad y la habilidad que había demostrado tener. A pesar de esto, recibió grandes elogios y se la consideró un ejemplo a seguir por perseverar y no dejarse vencer por una situación que nunca debería haber ocurrido. En la investigación, se descubrió que Gunther había estado presente en otros partidos y en prácticas de Mónica y esperó tener la oportunidad para realizar el ataque. Luego confesó que su intención no había sido matarla, sino lastimarla, y para empeorar esta historia, la justicia alemana solo lo condenó a 2 años de prisión en suspenso y lo obligó a recibir asistencia psiquiátrica, pero meses más tarde quedó en libertad. Steffi Graf se convirtió en la número 1 y actualmente tiene el récord de la mayor cantidad de semanas en este puesto. Aunque esto lo logró por su talento y trabajo duro, es imposible notar que el atacante logró su objetivo. Mónica Seles continuó jugando hasta que se retiró en el año 2008. El ataque arruinó su carrera y todos los que siguieron sus primeros años en el deporte coinciden en que de no ser por ese trágico día, hubiera logrado ser la mejor tenista de la historia.